Terrales dice que podremos contestarlas en la página web, las iremos contestando, las que no se puedan hoy contestar. Entonces, sí. Yo, si me permiten, me haré otra aportación. Hay algunas preguntas que no legales, porque las preguntas legales las contestaríamos rápido, porque hay muy poca ley que regule toda esta situación. Pero sí creo que deberíamos hacer un día otra jornada contestando varias de estas preguntas para hablar de los aspectos jurídicos, que es diferente que los aspectos legales. Es decir, cómo se puede actuar jurídicamente frente a las agresiones de las radiaciones electromagnéticas. Todo va a pivotar, como ya se ha dicho, lógicamente, con el principio de precaución. ¿Y quién debe aplicar ese principio de precaución? Si el Estado, si la ley, si las empresas que ponen en el mercado estos instrumentos que irradian, esto es lo que tendríamos que discutir jurídicamente y buscar formas y maneras para responder a estas agresiones. Igual que el año 83, desde un punto de vista médico, se empezó a analizar qué repercusión había en la salud, creo que debemos de empezar a pensar qué repercusión tiene toda esta historia en el ámbito del derecho y sobre todo de las relaciones entre personas. Aquí, desde entre empresarios y trabajadores, pero también entre vecinos o entre administraciones y ciudadanos. Con lo cual, invito a Kira a que conjuntamente pues, organicemos un día pues, alguna conferencia sobre esto y que tengamos los juristas tiempo suficiente como prepararlo, poder aportar ideas, soluciones o en todo caso reflexiones, como nos pedía el doctor Oye, ¿no? Que pensamos un poco. Pues, creo que hemos de empezar por leer, después pensaremos y después actuaremos. Y yo creo que hoy hay que dar el protagonismo a los médicos, con lo cual las preguntas que tengan que hacer pues se las dirigiré a los médicos. vais a empezar por ir leyendo las preguntas. ¿Alguna pregunta? Sí. Y la contesta. Porque ¿Yo? hay muchísimas, pero bueno. Hay una doctora Valls que nos preguntan un poco más qué es esto, la patología mitocondrial. Ya. ¿La contesto? ¿Así? Vale. A ver, la medicina mitocondrial como tal se ha publicado de una forma más concisa desde hace 1 año y medio en la revista New England Journal of Medicine, hablando de que tendríamos que profundizar en el efecto de tóxicos ambientales, campos electromagnéticos, y en los tóxicos quiero decir insecticidas sobre todo, o disolventes, y que actúan en la parte de la célula que transforma lo que comemos en energía, y esta es la mitocondria. La mitocondria es compleja, es un tema que cuando nos ponemos a estudiarlo los médicos es complejo, pero quiero decir que hemos de volver a estudiar lo que hicimos en Fisiología 2 y 3 para entender el funcionamiento de la célula, pero es una nueva manera de entender por qué los productos tóxicos ambientales pueden actuar en tantos sitios a la vez, para entender por qué un campo magnético te puede hacer tantos síntomas a la vez, que esto siempre los jueces no lo entendían y los abogados de la parte contraria tampoco cuando defendemos a una paciente, porque dicen que no tiene ninguna relación. No le consigo o le escribo, ¿no? Ya le digo. A ver, tenemos... Tenemos otra para el doctor Johansson, dice: me preocupa especialmente la implantación masiva de wifi en las escuelas, bibliotecas y lugares públicos donde los niños pasan muchas horas. ¿Qué le podría decir a nuestro gobierno para que esto cambie? Okay. I
think the simplest answer to that is just to say no. It's not so difficult to do that. And at least in Sweden, people very rarely use that word nowadays. But I think one could start and just say no, I don't want to have this for my children and for teachers and staff and so on. And you have to remember that if you instead of wireless use a wired system, then the information that the pupils, the children will get, will be exactly the same. There is no difference. It will be the same things in their computers. And finally, you have to remember that the great brains and minds and so on of our time, like William Shakespeare, Albert Einstein, Picasso, they didn't have these gadgets, but they had this. So maybe there are other things. And in Sweden, schools and children have everything. Every modern gadget you can think of. And still, Swedish children are now plummeting down internationally, and it's a huge crisis in Swedish schools, in spite of the fact that they have all the gadgets, they are wireless and so on, or maybe due to that. Lo único que se debe hacer es decir que no es tan difícil. En Suecia raramente se usa esta palabra, la palabra no, y es la que se debería usar. Si no quieres tener expuestos a los niños al wifi, lo que debes hacer es negarte. En vez de tener un sistema wifi, se puede tener un sistema con cables. La información que se consigue es exactamente la misma. Y por último, recordar que los grandes cerebros de la humanidad, los grandes sabios como Picasso, Einstein o Shakespeare, no tenían ordenadores, tenían sus cerebros. En Suecia los niños tienen todos los objetos, todos los artefactos posibles que se pueden tener, pero en cambio hay una gran crisis de aprendizaje que cada vez va a más. Could I just also add, in Sweden, the students that come out a little bit better than the average, they come from schools such as Reggio Emilia, Montessori and Steiner Waldorf schools. And in such schools they never use these gadgets at all. And they come out a little bit better. And in Sweden we are not allowed to talk about that. So when you phone the school authorities, they admit that, but they say you cannot talk about that. En Suecia, los niños más brillantes, se ha visto que los niños más brillantes vienen de escuelas famosas en Suecia, de diferentes lugares de Suecia, donde no se utilizan estos artefactos. Pero, en cambio, no se puede hablar de este tema, es un tema tabú. Cuando se intenta hablar con las autoridades, los que dirigen estas escuelas, admiten que esto es así, pero que responden que no les está permitido hablar de este tema. I should also take the opportunity to quickly comment upon what you said, which is very important. One of the most common calls I get nowadays is actually from lawyers and judges and barristers all over the world that are preparing big lawsuits against the industry. So from a legal point of view, at least they sense that there are cases worth to pursue. ¿Quiere comentar algo que ha dicho el señor abogado?
una cosa que se le pregunta frecuentemente, llamadas que recibe frecuentemente el doctor Johansson, son de abogados, jueces, procuradores, que preparan casos relacionados con el tema del que estamos hablando hoy. Could I also comment upon what you said, which is also very important, and as doctors we always feel that what we can do is to treat patients so their lives get better. But there is an ethical and moral dilemma in that. If we have a person that is electrohypersensitive and we treat that person so he or she gets much better and could use all these things, and 30 years later on get a brain tumor, who is then responsible? También quiere comentar lo que ha dicho la doctora. Como doctores, ustedes sienten, él se incluye virtualmente, que deben tratar a sus pacientes para mejorar la vida de sus pacientes. Si tratamos a una persona con hipersensibilidad a la radiación, estamos mejorando su vida. Sorry, I wasn't writing it. Yeah, you know, you treat a person with a functional impairment instead of treating the environment. You treat the person. So he or she says, oh, I'm fine, I use that. And 30 years later on, they get a brain tumor because of the radiation. Who is then responsible? Sí. Lo que dice es que si un médico trata a una persona con discapacidad funcional, estás tratando a esa persona y esta persona después, cuando ya se encuentre mejor, volverá a usar los artefactos que producen radiación. Y tal vez dentro de 2-3 años esta persona padezca un tumor. ¿De quién es la responsabilidad? Porque lo que se debe tratar es al paciente o al medio ambiente, al entorno. Yo tengo otra pregunta, no sé para qué dirige la que está Tomaya. ¿Afecta la radiación electromagnética a la bajada de vitamina D? Estamos viviendo una epidemia. ¿Tiene la vitamina D un papel protector en este síndrome? La contesto muy rápido. La vitamina D tiene un factor protector. No es que la vitamina D, la epidemia sea por culpa de los campos electromagnéticos, es porque hemos hecho propaganda para que no haya melanomas, precisamente de que la gente no tome el sol. Y esto ha sido una educación sanitaria que ha penetrado tanto en las personas que ya nadie toma el sol, si lo toma con crema. Y la crema impide que se forme vitamina D. Y ahora sabemos que los campos sí producen melanoma. O sea que aquí tendremos que revisarlo. La OMS tiene que revisar lo que decimos a la población. Y si encontró casos, los médicos concretos encontramos casos con deficiencia, puede mejorar la oxidación celular. En realidad te mejora las enfermedades mitocondriales, en general. Bueno, hay otra pregunta más técnica, pero ya te la pasaré y la contestas. Vale, muy bien. Bueno, luego, las personas que creemos padecer esta patología y que estamos cansadas de que se rían en las consultas de nuestros síntomas, dermatitis, alergias, etcétera, etcétera, ¿dónde tenemos que dirigirnos? A la asociación Adquira querría poderos dar una respuesta, pero no la tenemos, no sé. Si los médicos tampoco, y la seguridad social. Voy a romper una lanza, voy a decir, yo pienso, bueno, soy el doctor Mayayo, yo me dedico a la investigación y aplaudo la ponencia del doctor Johansson y le felicito por su exposición. Supongo que todos los que estamos aquí estamos convencidísimos de que la radiofrecuencia, los campos electromagnéticos son negativos para nuestras células y para nuestra salud. Si no, no estaríamos aquí. Y si no, espero que con la conferencia o con lo que nos haya propuesto
la doctora Weiss, el doctor Josh Olin, para los amigos, hayamos quedado convencidos. Solo tenemos que ver que se está haciendo propaganda de que los efectos sobre el tejido existen porque liposucción con radiación, escultura del cuerpo bajo los efectos de la radiación. Eso pues a todos nos llama la atención de que unos efectos que se están produciendo sobre los tejidos los nieguen las compañías que nos están dando servicios de comunicación, las teleoperadoras. Si hay unos efectos que van a favorecer el disminuir la grasa de nuestro cuerpo o los tumores, pues cómo no están produciendo también efectos negativos sobre personas que sobre el papel tengan más sensibilidad. No todos somos iguales, no todos tenemos las mismas respuestas ante los estímulos. Hay personas que reaccionan de forma alérgica hacia el polvo, hacia lo que sea, el producto que sea. No todos somos iguales, aunque estemos compuestos de las mismas maneras. Y ahí está el kit de la cuestión, ¿no? Que cada uno tiene su sensibilidad. Indudablemente, como ha dicho la doctora Weiss, las radiaciones nos están fastidiando nuestro tercer sistema, que es el medio ambiente o la matriz extracelular. Dicho esto, pues ¿cómo podríamos nosotros, que estamos aquí, alertar a la sociedad de que todo esto que estamos viendo es negativo? Sobre todo, concienciar a los médicos, que los médicos sepan diagnosticar esto. La gente lo ve, que tiene un estímulo, que no se encuentra bien, ha dicho la doctora Valls, que ella recibe, y no todos los médicos están concienciados de que es una enfermedad. Se está demostrando poquito a poco. Que las escuelas de medicina entren en sus programas estas enfermedades. Y esto sería un gran logro. Y luego está la sociedad y sobre todo los políticos, que los políticos quieren responder a las demandas de la sociedad con una respuesta razonable. Yo siempre digo que la ciencia avanza muy rápidamente y lo vemos que cada vez tenemos más aparatos y cada vez más sofisticados y podemos hacer más cosas. Nunca vamos a poder frenar esto y va a ser imposible. La sociedad no lo va a permitir. Lo que sí que podemos es que los políticos cojan y pongan y adecúen todas las leyes al crecimiento rápido de todos estos procesos. No podemos ir, como decía el doctor Robles, en el siglo pasado. Tenemos que ir en paralelo o tenemos que ir adelantando las leyes de acuerdo a los procesos de avance técnico y científico que se están produciendo. Repetir los trabajos científicos, pues es repetir y redundar sobre lo dicho. Lo único que podemos es aportar algunas cosas novedosas. Científicamente hay muchísimos trabajos. No los quiere reconocer quién, los que mandan, los que están lucrándose. Y como ellos tienen mucho poder, hacen a otros que no puedan ejercitar su trabajo, que es realizar ordenanzas, leyes y decretos que puedan aplicar, que todos estos conocimientos no sean dañinos sobre la sociedad o sobre los humanos. Y dicho esto, pues... Le he preguntado al profesor en Suecia dónde van las personas con electrosensibilidad, dónde pueden ir. In Sweden, if you get a functional impairment, you go to your municipality office and they have a special civil servant, and in Swedish it's called funktionshindersombudsman, meaning the person that will take care of your impairment and make your life accessible to society. So that's what they do. They don't go to a doctor. Sí. En Suecia, lo que se hace cuando una persona tiene discapacidad funcional, esta persona es mandada a los servicios sociales, donde se le asignará un funcionario que cuidará a esta persona, que tomará cuidado de esta persona y hará que tenga acceso a cualquier cosa que necesite.
Tenemos mucho que aprender. Could I just add to that? Yeah. Pregunta si puede añadir algo. I could just add to that. Don't get me wrong. In Sweden, many persons are very badly treated for various reasons. That also includes people with functional impairments. Therefore, the United Nations reacted some years ago, and the United Nations really got angry with countries such as Sweden, because we talk a lot, but we do very little for a lot of groups. At the same time, we are extremely rich. We could do everything for everyone in Sweden. And therefore the United Nations decided to upgrade their standard rules to a convention, which is the highest legal level in the world. And from there on, they could fine countries like Sweden, and they will do it. So Sweden and other countries were heavily criticized. No os equivoquéis. En Suecia hay gente que está muy maltratada, incluido las personas con discapacidad funcional. Hace unos años las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas se enfadó mucho con Suecia, porque en Suecia se habla mucho, pero se hace poco. Es un país muy rico, o sea que puede hacer muchísimo por las personas que padecen esto. Y es por esta razón que las Naciones Unidas puso al día los estándares, las normas estándares, para luchar contra los países que no se mueven, que no hacen más. Bueno, tengo otra pregunta. ¿Se puede utilizar el test COMET-ASAI como diagnóstico de la electrohipersensibilidad? ¿O qué test se utiliza para diagnosticar? No sé si es un test que COMET-ASAI. Yeah. To diagnose, yeah. Yes. No. It's clear, it's clear. You know, you have to remember again, a functional impairment is not diagnosed and treated. It's the environment that is diagnosed and treated. To even try to treat the person with a functional impairment in Sweden would really piss people off. Then they would be so upset, you know. Just imagine trying to do that. And then you have to remember, it's like me coming back to Sweden, not knowing Spanish, suddenly getting a shot or a pill. I'm not ill, I don't have a disease, I'm just functionally impaired. So it's the environment that needs to be treated, and therefore the treatment in Spain is this woman. She is a personal assistant, and that is declared in the United Nations Convention, that if you cannot fully make the society fully accessible, then the person should have a personal assistant. And also, finally, you have to remember, in the United Nations text, they stress that the lack of scientific knowledge can never be put against a person with a functional impairment. So even if we don't know or understand a thing, we have to support them. Se habla de, no se puede diagnosticar o tratar una persona con discapacidad funcional, porque como él ha dicho, no es la persona lo que se debe tratar o diagnosticar, es el entorno. Hablar de diagnosticar o tratar a una persona de discapacidad funcional, de hipersensibilidad electromagnética en Suecia, haría enfadar a mucha gente. No se puede hablar en estos términos en Suecia. Es como si ahora
al doctor Johansson, cuando llegara a Suecia, se le dijera que está enfermo, porque no hablaba español, no está enfermo, tenía una discapacidad. Y por eso buscó la ayuda de una persona que pudiera traducir, interpretar lo que dijera. Ese es el tratamiento, no está enfermo. Y así lo dijo, así lo dictaminó las Naciones Unidas hace unos años. También dijo que si no se puede hacer a la sociedad accesible a la persona, si no se puede cambiar la sociedad, se tiene que ayudar a la persona a tener acceso a aquello que necesite. Bueno, aquí preguntan también ¿qué efectos pueden tener las tablets estas modernas si es el mismo efecto que un móvil? ¿Y qué aconseja que hagan los que trabajan con un ordenador 8 horas diarias? Por ejemplo. Bueno, y lo que tenemos que hacer es que toda fuente de emisión pues es un peligro potencial. Y lo que se tiene que hacer es las prudencias que ha dicho el doctor, pues alejarnos lo máximo posible. El que tenga que trabajar, pues que de vez en cuando pues se levante y se aparte. Si tiene que usar mucho la telefonía móvil, alejarla de las estructuras vitales y medidas de higiene eléctrica, ¿no? Para mí también hay otra reflexión, que estamos hablando mucho de efectos biológicos sobre los tejidos, pero se está dando ya efectos psicológicos. Y tenemos la nomofobia que nos va a dar problemas, sobre todo a nuestros hijos, la gente joven, que son los que viven pendientes y dependientes de todos estos artefactos o de todos estos progresos científicos. Eso lo tenemos que tener presente, que pueden tener doble componente, uno psíquico y otro biológico cuando hayan abusado. El gran problema de todo esto es que no lo podemos determinar, es una electrocontaminación invisible. Nos estamos irradiando directa e indirectamente. Las ondas penetran en los edificios y seguro que aquí tenemos unas radiaciones importantes, o sea que evitar toda la exposición al máximo posible y sobre todo pues medidas de higiene. Personas enfermas, personas con disminución de las defensas son más sensibles que no personas que tienen sus capacidades fisiológicas completas. También hay Espera, que le he preguntado lo mismo a él, si te parece, lo de los iPads, ¿eh? Sí. ¿Qué piensas? iPads en computer 8 hours by day. If you feel that you have to or must use such gadgets, you can of course use them in a shielded format. There is a lot of such devices that you can add on to this, so you remove most of the electromagnetic fields. At the same time, maybe you have to ask yourself if you need to use it really. Some of the very best current Swedish authors, including one of the recent Nobel laureates, never used this. They wrote on ordinary paper. And Jesus, they were good. So good. Sí. Si sientes que debes usar artefactos como ordenadores, teléfonos, etc., puedes usarlos con cables. Y si no, y también debes preguntarte si realmente los necesitas. Muchos grandes personajes de la historia no usaron ninguno de estos artefactos, en cambio eran muy, muy buenos. Otra pregunta que tengo aquí. ¿Qué relación puede haber entre el aumento del ictus y los campos electromagnéticos? ¿Y qué aparatos quizá contaminan más? ¿Las cocinas de inducción, los inalámbricos, los móviles, los microondas? Supongo que esto ya está. Pero de la relación entre el aumento del ictus y... Lo contesto rápido.
En principio no lo sabemos, sabemos que puede aumentar la tensión arterial y el ictus, que más lo provoca es la hipertensión. Lo que se necesitan estudios epidemiológicos para poder contestar estas preguntas. Por tanto, respuesta, hay que investigar más para decir una respuesta clara. Sí que sabemos que puede aumentar la tensión arterial y la tensión arterial, pues a partir de una determinada edad es mejor que se la tomen cada mes para saber cómo va, ¿eh? Y si hay hipertensión se tendrá que tratar la hipertensión, pero y alejar el campo electromagnético de la cama de la persona. Bueno, también preguntan dónde se pueden conseguir formación para la medición correcta de las ondas electromagnéticas, para saber realmente si tienes, en dónde vives, dónde trabajas. No sé si hay aparatos fiables que puedan medirlo, la radiación electromagnética. Sí, Aparatos fiables hay. Y personas que también saben medir. Cada vez más, porque cada vez hay. Lo que sí que tiene que haber la predisposición. Ya he dicho que no todo el mundo responde ante las agresiones de igual manera. Son cofactores de cara al ictus. Pues como ha dicho el doctor Abans, tiene que haber estudios epidemiológicos y que hay cofactores, como puede ser, y luego factores predisponentes, ¿no? Persona que es más sensible a cualquier o a mínima emisión o recepción, pues responde de una manera desmesurada, ¿no? Esto es lo importante. Lo que sí que vemos es que cada vez hay más personas más sensibilizadas a todo y que los alergólogos cada vez tienen las consultas más llenas y que cada vez hay personas que no saben qué les pasa y que se encuentran mal y que hay una serie de cofactores que pueden ser desencadenantes en personas más predispuestas a desarrollar electrosensibilidad, sensibilidad química o otras enfermedades que nos pueden ir surgiendo. El gran problema es el cáncer, esa es lo peor, ¿no? Pero antes de llegar al cáncer tenemos una serie de enfermedades o síntomas o de signos no tan graves que nos pueden alertar y que nos pueden también alterar nuestro ritmo de vida normal o nuestra vida. Las cefaleas, los vómitos, la inestabilidad, los dolores, los vértigos, lo que muchos de vosotros sufrís en vuestras carnes porque sois electrosensibles o porque estáis más predispuestos a ser receptores de un daño que está emitido por las radiaciones no ionizantes. Bueno, no sé. Dice que qué medidas se pueden tomar para protegerse en relación con el móvil y en casa con las redes wifi. Bueno, supongo que esto ya lo veis. ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales los EMF, no sé ahora mismo, producen ondas electromagnéticas? Bueno, esto es física, ¿no? Física, exacto. Bueno, en las medidas prácticas a tomar para protegernos de los campos electromagnéticos no se han incluido los apantallamientos. ¿Por qué? No sé. No, muy bien. ¿Por qué ¿Apantallamientos? No, porque yo no lo sé, porque no lo sé. Pero me parece muy bien que salga esta pregunta, porque quería preguntarlo a la sala también, ¿eh? O sea, que los que saben más de apantallamientos y tenían, sí que personas sensibles han hecho, pues bueno, desde las cortinas, y tienen una antena delante de casa, etcétera, ¿no? Pero como yo no soy experta en este tema, me parece mejor si hay alguien que quiere hablar de esto, que también hablara desde la sala, ¿no? ¿Hay alguien que...? Sí, mira, una persona. Yo trabajo en apantallamiento. Pues venga, explícalo. Esa pregunta la he hecho yo. Ah, muy bien.
Pero, perfecto, pero explícanos un poco cómo lo ves ahora y cómo calculas, mides después el campo magnético. Bueno, yo tengo unos aparatos, yo tengo aquí alguno que traía por otros motivos, pero les puedo enseñar. Estos aparatos vienen todos de Alemania, están certificados, estudiados por el ejército alemán y son los que prácticamente utilizan la mayoría de las personas, los cribiólogos, que son los que más están haciendo este trabajo. Son este tipo de aparatos, concretamente, perdonad que estoy nervioso porque no estoy acostumbrado a hablar en público, concretamente es un aparato de alta frecuencia y es sobre todo pues, para medir redes wifi, inalámbricos. Sobre todo el problema principal es los inalámbricos y las redes wifi que tiene el vecino, porque cuando tú hablabas, tu wifi la puedes apagar, el inalámbrico os aconsejo que lo quitéis, pero ¿qué pasa cuando tengo mi cama pegada a un vecino que tiene y no está sensibilizado a quitar su wifi por la noche? Entonces hay sistemas de apantallamiento a base de pinturas, otros sistemas también, o cortinas para las ventanas. Bueno, aquí concretamente no hay medición de radiación de alta frecuencia. Los valores... Los valores... Todos los valores se rigen según una normativa alemana, que es el Instituto de Baubiología, que regula la cantidad de radiación que se pueda recibir. Entonces, según esos baremos, nosotros, o en este caso yo, cuando hago la medición, o los geobiólogos, que van más avanzados que yo, dicen si es necesario o no que haya una protección. Este es un aparato muy sencillo que mide campo eléctrico y magnético. Son, digamos, dos conceptos. El campo electromagnético de alta frecuencia, las ondas magnéticas y eléctricas van juntas, y el campo de baja frecuencia van separadas. Por un lado el campo magnético y por otro lado el campo eléctrico. Este aparato discrimina ambas cosas y también podemos buscar sistemas de apantallamiento para protegernos. ¿Y cómo te llamas? Mi nombre es Alberto García-Lupe, mi empresa se llama Pinto Salud. Entonces podéis entrar en www.pintosalud.com. Originalmente yo vengo del País Vasco. Empecé como un pintor convencional, empecé a trabajar con pintura ecológica, ahora ya estoy metido en lo que es protección más de personas con pinturas o con los apantallamientos. Que hay una reflexión. Si yo emito otro tipo de ondas, que son ruido, estoy obligado a proteger, pero quien emite tiene que evitar que el ruido llegue al vecino. Y ahora estamos planteando que nosotros protegemos nuestra casa para el ruido que está haciendo o las ondas que está enviando el vecino. Creo que esto estamos en una situación que da reflexión. Pero si no hay un nivel descrito en la normativa actual que nos permita protegernos, porque la ley parece ser que la dominan las compañías que están emitiendo justamente esta problemática, y resulta que yo no me puedo defender porque el nivel de radiación que emite es muy alto, pero la ley lo permite. Entonces llega un momento, si yo me fijo con los baremos que este señor habla de Alemania, son unos, pero los baremos que aquí se permiten no tienen nada que ver. Entonces, son legales la emisión de una wifi que da en mi cabecera de cama. ¿Cómo me defiendo? No puedo. Es que habría que cambiarlo. Seguramente hace 100 años, no sé cuántos años, emitir ruido al vecino no era un problema, o no era antijurídico, o no era ilegal. Ahora sí. Lo que hacemos antes, ¿no? Hay que empezar a pensar cómo nos tenemos que organizar para poder enfocar esta nueva situación que existe. Sobre todo intentar crear que haya unos niveles que se permitan hasta aquí, pero más no. Aquí es el problema que en España, que parece ser que los niveles están a unos niveles altísimos. Entonces no puedes ir a un vecino y decirle, oye, por favor, apaga el wifi porque me perjudica, porque si el vecino dice, oye, pues no me da la gana apagártelo, pues se te acabó la historia, porque no puedes hacer nada. Por ejemplo, el Código Civil catalán, solo el catalán, establece en un mismo artículo
el daño que creas a través del ruido, los humos y las ondas electromagnéticas. Lo que pasa es que es eso, tenemos que demostrar que causan un daño. ¿Y qué niveles dan? No, que causan un daño. Tampoco dice qué nivel tiene que ser el ruido, ni qué nivel tiene que ser los humos, ni qué nivel tiene que ser las ondas electromagnéticas. Dice que causan un daño. ¿Y cuándo es causar un daño? Bueno, es donde los médicos tienen que... Esto lo hemos visto ahora en la opinión pública y en los medios de comunicación, que a una chica que tocaba el piano le querían caer 7 años de prisión, y no solo a ella como autora del ruido, sino a los padres. Y bueno, eso pone los pelos de punta a cualquiera, ¿no? Nadie lo coincide. Y además solo afectaba a una persona, pero la ley ha dado a pie que saliera todo esto. Por eso es lo que decía yo en principio, que las leyes nuestras de cara a las emisiones de radiaciones están en el siglo pasado. En Suecia, que es el país más avanzado, porque llevan 30 años con las radiaciones, parece ser que también tienen problemas. En España vamos muy atrasados, pero hay alguna comunidad, como el País Vasco, ya que ha salido Alberto diciendo que ya ha entrado en el Parlamento y que está en el Parlamento. Y nos pueden informar de cómo está la situación en el Parlamento Vasco. Y parece ser que hay un grupo político que está tirando del carro y piensa que para favorecer a los ciudadanos las leyes y las ordenanzas se tienen que adecuar a los tiempos que estamos, no al siglo pasado. Y por eso tenemos que pelearnos todos, los tenemos. Conocimientos científicos están todos sobre la mesa. ¿Que podemos aportar más? Podemos, pero ya están todos. Que las leyes, que si la OMS lo reconoce, que si la IARC, que está todo. Lo único es que los políticos se pongan las pilas y que no se dejen influir por el poder y que piensen en la ciudadanía, pero que en este país piensan poco los políticos y los ciudadanos. Yo tengo la mayoría y hago lo que quiero. Pero, perdona, a nivel informativo, igual el señor Johansson nos puede informar de cuáles serían los niveles que legalmente en Europa, cuál es el país que tiene un nivel de aceptación de campos electromagnéticos más bajo. Y para partir desde un punto, ¿no? Porque si no... Ahora se lo preguntamos. Oye, hay una pregunta que he hecho yo con este tema y están saliendo preguntas que no están en el papel. Ahora iba a hacer esta. Bueno, ¿el efecto pantalla es exclusivamente referido a los PC o televisión o también a las pantallas de plasma o LCD? Tu pantalla es la especialidad. Pantalla. Esa es la especialidad. Allí hay un señor que quiere contestar. No, que me la pregunta. He hecho una pregunta. En el sentido de que se supone que los televisores y ordenadores que funcionan con tubo de rayos catódicos, los clásicos, esos emitían unas radiaciones que atravesaban la pantalla y afectaban al operario. Yo pregunto, ¿ocurre lo mismo con las pantallas de plasma o de LCD? Sí. O sea, la radiación es la misma. No, pero una persona puede afectarle de la misma. No, eso no me vale. Bueno, no, perdóneme, yo tengo una formación, diríamos, científica, pero de la manera lo que desearía es que si a la mesa me puede dar una respuesta mínimamente aproximada a un aspecto científico. Yo lo que puedo decirte es que las televisiones antiguas de tubos de rayos catódicos emitían un arco muy grande. Actualmente las pantallas LCD o de plasma... Se está haciendo propaganda de una empresa y nos está jodiendo porque además no es la solución. Es que no puede ser. Es decir, no puedes tenerla pegada, pero una separación ya es bastante como para alejarte del campo magnético, por ejemplo, que puede tener el transformador de la televisión. Perdona, la separación, ¿sabes la cifra?
¿Qué te separas? ¿Un Porque metro? está centrando en su empresa Más de medio metro seguro. toda la sala. Lo que es una pantalla, porque no, en cuanto es una pantalla de televisión que es más grande, pues es un poco mayor, pero no en los niveles de... Los tubos de rayos catódicos trabajan con tensiones superiores a 15.000 voltios. Y entonces cuando los rayos chocan contra la pantalla emiten rayos X. Las pantallas de televisión de toda la vida emiten rayos X. Las pantallas de plasma o de cristal líquido no. Emiten radiaciones electromagnéticas. Más preguntas. Que bajaban al 50% respecto No, al plasma. 50 o al 1%. Hay diferencias. Mucha. Bueno, tenía Solo una puntualización a la doctora Basta, no puntualización, solo una complementación de lo que ha dicho de apagar los sistemas eléctricos por la noche, los electrodomésticos. Hay veces que no basta solo con apagarlos, porque si queda el magnetotérmico abierto, siguen radiando. O sea, por ejemplo, un radiodespertador en la mesilla de noche, aunque lo apagues, hace de antena a la tensión que llega en el enchufe. Entonces, una cosa que me ha servido mucho a mí, que supongo que mucha gente lo sabe, pero otras quizás no, es muy útil y relativamente sencillo instalar un magnetotérmico solo para la nevera, para no apagarla, y por la noche cuando descansamos apagar todos los demás magnetotérmicos de la casa, porque así estamos en zona neutra y no recibimos ni radiación de baja frecuencia ni radiación de alta frecuencia que también emiten los cables que están en todas las paredes de la casa, por un efecto también bucles, etc. Es una cosa relativamente sencilla porque por el cabezal de la cama no pasan cables, mientras tengamos también pequeños electrodomésticos enchufados. Solo una manera de planteamiento, digamos, práctica. De hecho, ya hay hoteles que lo tienen así, que te tienen un interruptor que te desenchufa toda la habitación antes de irte a dormir. El problema es que te despiertes a medianoche. Puede ser interruptor. Pero bueno, tengo más preguntas. Dice, supongo que es para no sé, para el doctor que quiera contestar. Cada informe da un consejo de niveles en distintas unidades. ¿Cuál sería el límite en microvatios minuto en que ya existen estudios de que se producen daños? ¿Por debajo de qué valores deberíamos estar en casa para estar seguros? ¿Cuál es el nivel mínimo en un país que permitiría el uso de estas tecnologías? Se lo preguntamos a él, ¿qué le preguntemos? ¿Y qué país tiene los mejores estándares? Según él, la pregunta del señor. ¿Qué país tiene los mejores estándares según él? Okay. Okay. Yeah. Okay, let me comment upon that question. And I will comment upon a lot of your comments as well. To begin with, you have to understand that from a biophysical point of view, today we do not know which physical parameter we should measure. It's a little bit like weighing a gun and measuring the length of a gun and not realizing that it's the velocity of the bullet that will kill you, and the bullet is actually in a box in a drawer while you're weighing the gun, you know. So that's very important to realize. Also, measuring devices are extremely insensitive. In this room there is enormous levels of radiation. But these cannot pick up because they have a cutoff that are very, very high up.
So they are more to be seen as indicators. And then the question is, of course, if we should make the room accessible, how should we do it? Well, it's tempting to start to do a lot of things, but you have to remember that it's the person with the electrohypersensitivity who is the only person who can tell you if the measures are all right or not. And they could be very different person to person to person. And that means that if you should make a professional accessibility measure, I always suggest that you take out everything. And then you start by introducing, for instance, one light bulb. And then you ask the person, can you accept this or not? And if he or she says yes, maybe you can introduce another one, and so on. And as you saw from my lecture, scientists are very far below the recommendations. And these recommendations, by the way, they have been set by the industry. And scientists are very far below and see effects far, far below what you are supposed to be able to take in a society. So to begin with, I think one needs to have a very clear cutoff, and to be sure, you just come back to the natural exposure levels. And in a room like this, if we talk about microwaves in general, you would need a reduction of about 1 million times. 10 up to the power of 18 times reduction. Then you're down to the natural levels, and then you cannot have this. This is extremely artificial light. And white light also impacts on your body, and especially this type of light and this type of light from this, because it contains a lot of blue color. You don't see it, but it does. And blue is very bad for the cells and molecules. So you have to remember that thanks to Thomas Alva Edison and other inventors, we live in an extremely artificial world. In Sweden, now, people should actually hibernate. They should go with very short days and sleep a lot. But they don't do that because they have light tube rays and computers and so on. So they live a completely artificial life. And the change has been in about 100 years' time. It's an enormous alteration. And somewhere along these roads, someone will have to pay. And of course, I hope I'm wrong. I hope that you are wrong, and everyone is wrong. But that means that thousands and thousands of peer-review-based scientific publications all must be wrong at the same time. So we can say it is safe. And that has never, ever happened in science before. That was the short version. Para empezar, desde un punto de vista biofísico, no sabemos cómo medir realmente la radiación. Es como tener un arma en las manos y creer que para medir su peligrosidad deberíamos pesarla y no tener en cuenta la bala que está guardada en el cajón y la velocidad con que la bala puede ir cuando aprietas el gatillo. En esta habitación hay radiación, pero el aparato del señor no la puede medir, porque son mediciones muy pequeñas. Estamos hablando de números exagerados, de grandes números, ¿sí? ¿Cómo medir entonces? Podemos medir con las personas que tienen hipersensibilidad a la radiación. Con esas personas les podemos preguntar. Ellas os pueden decir si se ven afectadas o no. Podríamos empezar por sacar todo lo que emite radiación y empezar añadiendo cosas, como por ejemplo empezar por una bombilla y preguntar a la persona que es hipersensible si eso le afecta, y así ir añadiendo otros artefactos.
los científicos hablan de números que están muy lejos de los recomendados, de los que se nombran en las normas estándares. Tenemos que tener las ideas muy claras. Para reducir la radiación tendríamos que reducirla 1 trillón de veces. Es un número exagerado. No podemos ni tener luz, ni esta luz, ni la luz que emite esta pantalla que tiene color azul, y el color azul es muy dañina para las células y las moléculas. Tenemos que dar gracias a Thomas Edison porque nos introdujo a un mundo extremo, a un mundo de extremos. Ahora mismo en Suecia se tendría que estar hibernando y en cambio no se hace gracias a la luz artificial que ha producido un cambio en la sociedad sueca, un cambio que se ha producido durante estos últimos 100 años. Él espera estar equivocado, pero si él está equivocado, miles y miles de publicaciones científicas lo están. No, yo me ha gustado mucho esta introducción, porque con respecto a las mediciones, yo por ejemplo, con Carlos Requejo, no puede ser. Si no hay tiempo para los papeles, no hay tiempo para nadie. Medio metodista, en cambio, personas sensibles, aquí hay instancias, incluso más lejos, lo nota y no la puede hacer. O sea que esto, en la introducción del doctor Roque, ha sido muy certera en este aspecto, porque la doctora Zaragoza, como se llama, las células funcionan a nivel de centrotierra, fíjate la menos 18, y estos aparatos los miren a la menos 18. En cambio los humanos, en cambio los humanos sí medimos, y depende de la sensibilidad de cada uno, y depende incluso dentro de la misma persona sensible, depende del día. Porque depende de lo que hayas comido, depende de la acidez, depende de muchas cosas, puedes tolerar más o menos es ya muy tarde. Una aclaración muy rápida. La normativa, los estándares siempre están hablando de densidad de potencia, pero nunca se habla de dosimetría. Es decir, de la cantidad acumulada de energía que recibe una persona. Entonces, los valores casi son irrelevantes si no definimos, o sea, de la misma forma que hablamos que esto no son rayos ultravioleta más de 6 horas al año, eso sería dosimetría, no se habla de lo mismo en este tipo de radiaciones. Solo se habla del impacto, la densidad de potencia puntual en un instante, pero no de la acumulación que tenemos hablado por lo largo de 1 año o de 10 años. Y esto también es importante. Es la tasa de recepción de la energía, que puede ser superior a la tasa de reparación del cuerpo humano. Ni tampoco se habla de las ondas cuadradas, es decir, la misma energía, me estoy poniendo de al ser cuadradas, al ser digital, ningún sistema viviente en el planeta está adaptado, porque microondas hay desde el Sol, desde siempre, pero en baja densidad y son sinusoidales, analógicas. Pero la revolución 3G, 4G y 2G incluso son ondas cuadradas que destrozan todo y explican la fragmentación del DNA. Eso tampoco lo mide incluso la dosimetría. La dosimetría sería la medición de una energía acumulada en el tiempo, pero es una energía cuadrada, pulsátil, es decir, que por eso penetra hasta los sótanos segundos y terceros, por eso penetra en todos los sitios. Viendo el nivel de discusión, que es súper interesante, continuaremos. Pero yo creo que hay unos interrogantes que me estoy preguntando. ¿Se podrá medir algún día? Lo de la dosimetría lo hemos hecho en radiaciones ionizantes. En no ionizantes lo tenemos que pensar, ¿sí? Yo sé que personal técnico de mantenimiento de antenas, como las de Torre llevan un dosímetro para... Muy bien. Al menos ellos lo pueden, pero la cuadrada, etcétera, o sea que... Finalmente es lo que dice ese señor, es el número y cantidad y calidad de los afectados, punto. Vale.
Pero por eso quiero llegar al individuo. O sea, hay dos posiciones en esta mesa, como ya podéis ver. Una posición es cambiemos el ambiente, las leyes, etcétera, y otra, la que hacemos los clínicos, o en este caso el que yo hago, que es intentar tratar a la persona en concreto. Entonces, eso parece que en Suecia es un poco contradictorio, porque hablan ellos de discapacidad funcional y no quieren hablar de enfermos. Que quede claro que hay interrogantes. Por tanto, los interrogantes nos hacen pensar y hacer más ciencia. Yo ya me iré a comer con el señor Johansson para discutir este tema. Pero no podemos ahora, no es la hora, O sea que os lo digo solo para que no queden cosas que no quedan claras, que parezca que queden claras. No quedan claras. O sea, hay una diferencia en abordar o el individuo o la sociedad, pero esto siempre ha pasado. Está bien que haya gente que quiera cambiar la sociedad y gente que quiera ayudar a los individuos en concreto que tengan la sensibilidad que sea, la química, la electromagnética y tal. Y está bien la discusión que ha salido, porque vemos que hay muchas variantes y que incluso los seres humanos pues son más sensibles que todos los aparatos que podemos medir a veces, ¿no? Pues bueno, lo sabemos, y por eso como médica me quedo sorprendida cuando una paciente pasa por debajo de un halógeno y se queda sin voz, pero como lo he visto y lo he comprobado 3 veces, pues, y más veces, pues sé que es posible, ¿no? Y yo he medido, tengo un aparato no tan bueno como el tuyo, que ahora hablaremos, pero en fin, y quedan sin voz. O sea que hay, la variabilidad está, por tanto hemos de investigar mucho más, hacernos más preguntas, y si lo de lo cuadrado después me lo explicas más, te agradeceré. Ya está, yo no quería decir nada más. Pues bueno, podríamos estar aquí varios días más, pero hemos llegado al final, y muchísimas gracias a todos. Y perdona al doctor Mayayo, que me lo he presentado con las prisas de ponernos. Sabéis que ha estado en otras conferencias y bueno, le estamos muy agradecidos de que haya querido venir a la mesa hoy. Y pues nada más, muchísimas gracias. Iremos colgando con la colaboración de la doctora las respuestas a algunas preguntas que todavía hay por aquí, más técnicas, en la página web, porque bueno, así con más calma y con más tiempo. Y nada más, muchas gracias por haber venido, muchísimas gracias, doctora.